Bien, como comentábamos, es muy importante que tengamos claridad de algunos conceptos. Si bien es cierto, esto ya fue revisado en metodología propiamente dicha, ahora vamos a ver de que si nosotros tenemos los sujetos de estudio, estamos viendo quiénes son, quién o quiénes o qué. ¿Qué es el sujeto de estudio o los sujetos de estudio? Cuando hemos consignado nuestros criterios de selección, cuando hemos consignado nuestros criterios de selección, nosotros hemos visto cuáles de ellos son. ¿Cuáles? ¿Cuáles de estos quiénes? ¿A quiénes hemos escogido? Y ahora que vamos a ver la población y la muestra, lo que vamos a definir es cuántos. ¿Cuántos de ellos? Esa es la idea del comentario que hagamos hoy. Porque todos ustedes deben tener esa idea, ¿no? Para hasta donde hemos llegado, debemos tener la idea. Primero, ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes o cuáles de ellos van a entrar al estudio, ya eso lo sabemos. Cada uno de ustedes sabe perfectamente. Pero lo que deben tener claridad ahora es cuántos de ellos son. ¿Cuántos son? Si son estudiantes de la facultad, ¿cuántos estudiantes? Si son pacientes de un servicio, ¿cuántos pacientes? Si son estudiantes de un colegio, ¿cuántos estudiantes? Etcétera. Bien, ¿por qué? Porque debemos tomar en cuenta de que muchas veces tenemos un número elevado de personas o de elementos a ser estudiados. Y lógicamente lo ideal para todo investigador es poder estudiarlos a todos, pero no siempre es posible ello, ¿no? No siempre es posible ello. De tal manera que si no puedo estudiar a todos, entonces yo necesito trabajar con un grupo, pero este grupo me debe permitir a su vez generalizar lo que encuentre. ¿Por qué? Porque si generalizo voy a poder representar a todos. Ese es, yo creo, el concepto que todos nosotros tenemos con respecto a la población y a la muestra, y eso es lo que vamos a ir abundando a lo largo de esta conversación. Para que esto suceda, necesitamos utilizar algunos estadísticos. Si bien es cierto, para poder yo aplicar mi estadística, debo tener claridad de mis variables. ¿Qué tipo de variables tengo? ¿No? Para empezar, si son cualitativas o son cuantitativas, y de acuerdo a ello veré cómo calcular, realizar el cálculo. Si bien es cierto, hay fórmulas para ello, pero hace aproximadamente unos 5 años en nuestro medio, ya prácticamente nadie utiliza fórmulas y todos utilizan un software para poder hacer este cálculo. Y esto veremos posteriormente. Por consiguiente, lo que debemos estar pensando es cuántos yo pretendo estudiar. De los que pretendo estudiar, ¿cuántos voy a estudiar? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Y allí, de manera similar a muchos otros conceptos previamente revisados con ustedes, de acuerdo a los autores, hay diferentes términos. En este caso, hay términos simples que son fáciles de recordar, como por ejemplo universo y población, cuyas características voy a pasar a recordar en este momento. Pero para fines de investigación, al menos en medicina, nosotros utilizamos como un sinónimo ambas denominaciones. No está de más hacer una breve aclaración de cada uno de ellos para posteriormente continuar con un concepto sinónimo a lo largo de nuestro curso y a lo largo de la construcción de vuestros protocolos. Bien, universo no es otra cosa que la referencia a todas las unidades de observación, O sea que son sujetas de estudio, ¿no? Si son unidades de observación, son sujetas de estudio. No olviden que cuando hablo de estudio es sinónimo de investigación. Bien, entonces lo que voy a tener que hacer es definir cuántas unidades hay para tener mi universo. Bien, como les comentaba hace un instante, nosotros preferimos en medicina utilizar universo y población como que significaran lo mismo, a pesar de que hay una sutil diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en estadística, universo se usa en otros ámbitos, pero no entremos en ese detalle. Hasta ahí el concepto de universo, ¿no? La totalidad de unidades de observación. Pero si hablo de población, en realidad yo estoy hablando de una medición factible o una medición no factible. Y tener, por consiguiente, esa es la pequeña, sutil diferencia entre universo y población. Porque aquí, cuando hablo de población, yo estoy hablando de la totalidad, pero no de sujetos de observación, sino de valores, que viene a ser lo mismo, ¿no? Porque estos valores, ¿de dónde vienen? De cada sujeto. Entonces, básicamente es una diferencia terminológica a través de la cual universo implica la generalidad y población se circunscribe en la mirada estadística, en la mirada matemática. Pero si hacemos un breve análisis, vemos que es lo mismo. Finalmente es lo mismo. Por eso es que utilizamos nosotros indistintamente universo o población, aunque en la mayor parte de trabajos de medicina ustedes van a leer población, población, población. Entonces lo que pretendemos es eso, ¿no? ¿Cuántos valores? El producto de la medición, ¿no? El producto de la medición de mis sujetos de estudio. Según Levin y Rubin, dice, por ejemplo, una población es un conjunto de todos los elementos sujetos de estudio, considerados en una investigación acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Diferentes palabras para el mismo concepto que acabamos de revisar. O este, según Cárdenas, una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común. Estos conceptos no varían, ¿no? Lo que hacen es aumentar algo más, algún detalle más, y eso es todo, pero finalmente es algo que no va a variar conceptualmente hablando.
Y eso es lo que hemos pretendido explicar desde el inicio. Ahora, si yo voy a hablar de totalidad, ¿no? La totalidad, y voy a hablar del conteo, es decir, de la medición, debo tener en cuenta, lógicamente, el tamaño de esa totalidad, de esa población, ¿no? Es importante, definitivamente es importante. No es lo mismo que ustedes hagan un estudio o una investigación en todos los estudiantes de la universidad, a que hagan una investigación en todos los estudiantes de la facultad, o que hagan la investigación en todos los estudiantes de la carrera profesional de medicina, o que hagan un estudio en los estudiantes del quinto, séptimo y octavo semestres. El tamaño definitivamente es diferente. O que pretendan hacer un estudio en todos los pobladores del distrito de San Jerónimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos los ejemplos que acabo de poner, esencialmente para el conteo? La diferencia es el número, la cantidad de sujetos posibles a ser estudiados. Esa es la diferencia. Y basado en esa diferencia, yo debo ver si defino si mi población es finita o mi población es infinita. Infinita en términos de manejo de investigación, no en términos matemáticos, porque en términos matemáticos, pues infinito es realmente inalcanzable, sino en la cantidad de personas. Por consiguiente, ¿qué es lo que yo debo decidir? Si es una cantidad excesiva, muy grande, pues tendré que ver la forma de tener una cantidad más pequeña. Porque además ello va de la mano con qué, no necesariamente con la imposibilidad de estudiar. Si yo tengo a mayor tamaño, necesitaré mayor tiempo, necesitaré mayores recursos, principalmente. No es que no pueda, sí puedo, pero necesito más. Y quizás como investigador yo no estoy en condiciones ni de tener más tiempo y probablemente tampoco de tener muchos recursos. Esas cosas son las que hay que valorar. Por consiguiente, si mi población es muy grande, ¿no? Muy grande, podría decir que es una población infinita, ¿no? En cambio, si es una población más circunscrita, yo podría decir que es una población finita, ¿no? Como el número de habitantes del distrito, de la carrera profesional, el número de estudiantes. Sin embargo, como acabamos de mencionar, si la cantidad es inmanejable, yo debo tener una representatividad. La muestra no es otra cosa que la representatividad de la población. La representa. Si no, no es una muestra válida, ¿no? Es como ustedes en el curso, ¿no? Ustedes han elegido a la delegada y la delegada los representa a ustedes porque tiene las mismas características
de todos ustedes hablando en el curso y en la facultad, ¿no? En la carrera profesional. Y ustedes a su vez han aceptado que sea la representante de ustedes, es una representatividad. Es algo más o menos así, ¿no? La muestra tiene que reflejar lo que pasa en la población. Bien, para ello les había comentado que hay que tomar algunos criterios previos y como siempre recordamos el centro de nuestros criterios cuando tengamos una duda a lo largo de nuestro proyecto de investigación, tenemos que recurrir pues a nuestros objetivos, porque ahí nosotros mismos hemos escrito todo lo que necesitamos para la investigación. Por otro lado, también tengo mis propios criterios. El criterio del investigador, por razones prácticas. Como les decía, por ejemplo, tiempo. Claro, yo podría hacer, si tengo 500 sujetos de estudio, podría hacer ese estudio en 6 meses. Si tengo 1800, ese mismo estudio podría hacerlo en un año. Y así sucesivamente. Pero eso significa tiempo y recursos, además de otros elementos. Pero eso es lo más importante, ¿no? Y ahí vemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de inscribir la tesis, la necesidad del grado, la necesidad de entrar al internado. Ahí, ahí viene el criterio del investigador. Hay otros elementos, las razones prácticas. Hay otros elementos que me obligan, me exigen a tomar una decisión respecto a cómo manejo el tiempo de mi estudio de investigación. Eso es a lo que me refería, ¿no? Bien, entonces, debo tomar esa decisión, sin olvidar que aparte de los sujetos de estudio, por supuesto, debo tener claridad dónde y cuándo voy a realizar la investigación. Decíamos entonces que esos criterios pues dependen de sus objetivos, principalmente, los que ustedes han escrito. Esta segunda parte, esta segunda, el segundo párrafo de la lámina, quizás no tiene nada que ver con población y muestra, porque dice textualmente, ahí yo escribí, toda investigación debe ser transparente, sujeta a crítica y réplica, ¿no? Para lo cual, uno de los elementos importantes es la precisión de la población. ¿Y por qué he puesto este segundo párrafo? Últimamente, en vista de que hay una exigencia de la facultad, de que todos los estudiantes que van a entrar a internado deberían tener ya inscrito su tema de tesis, su proyecto de tesis. Y seguro que ustedes conocen mejor que yo que hay un número importante de estudiantes que van a entrar al internado y que de ese número importante también hay un gran número que no tienen su proyecto de investigación. Y que estos 2 últimos meses ha sido todo un ajetreo para ellos. Primero, para conseguir un asesor. Segundo, para conseguir un tema de investigación. Tercero, para hacer velozmente un proyecto de investigación, lo cual no necesariamente está saliendo bien. ¿Y eso se refleja en qué? Se refleja que cuando tienen el proyecto ya lo presentan a los dictaminantes y los dictaminantes pues hacen 2, 3 páginas de observaciones. Observan todo, ¿no? Bien, entonces este segundo párrafo obedece no íntegramente a esas 3 páginas de observación que están haciendo ahora, porque quizás tantas observaciones
surgen pues de proyectos que se han hecho velozmente con la finalidad de salvar el apuro y no están bien hechos. Sino más bien, este segundo párrafo obedece a recordarles algo que les dije más de una vez, que cuando terminen vuestro proyecto, la persona que lea vuestro proyecto, en este caso van a ser posiblemente los dictaminantes, sí van a observar, siempre van a observar. Es decir, o va a haber una crítica o va a haber una réplica. Siempre van a observar. Entonces no crean que al terminar el curso y tengan ya su proyecto hecho, el proyecto está perfectamente hecho. Porque en realidad eso es una ilusión, ¿no? Porque, como les decía, los dictaminantes siempre van a decir, ¿y por qué pusiste esto? Mejor pon de esta manera. Me parece que esto está de más, deberías retirarlo. O falta poner aquella otra cosa, o no estoy de acuerdo con el diseño que usted ha planteado, yo pienso que más bien es este otro diseño, etcétera. Eso siempre va a ocurrir. Una vez que levanten sus observaciones, ya está, tienen dictamen favorable. Cuando se gradúen, los replicantes, que son otros dos profesores, al momento del grado, igualmente van a hacer preguntas similares. Una vez que pasen todo eso, si publican vuestro trabajo, si lo mandan a una revista para ser publicado, etc., los editores, los revisores, los lectores igualmente. Que esto no está bien, que a mí no me parece, que mejor sería así. Eso siempre va a suceder. Lo que no debería suceder es que alguien diga que está mal el trabajo. Eso sí no está bien, porque no solamente no es ético, sino que si llegan al grado, un proyecto de investigación llega a grado, pues no puede estar mal hecho, porque ya pasó varios filtros. Lo que sí puede tener son varios elementos a ser modificados. Eso sí, ser corregidos. Eso sí, pero no decir de que esté mal hecho. Entonces, en vista de que estamos en el curso de tesis, he querido abundar un poco el comentario con respecto a este segundo párrafo, porque así va a ser, ¿no? Y la próxima semana que voy a revisar vuestros avances, voy a ir a preguntas puntuales, como había comentado hacer unas clases directamente, ¿no? A ver, básicamente, tema, pregunta de investigación, o sea, la formulación, objetivos, vamos a las variables, operacionalización de operacionalización a hipótesis, de hipótesis a diseño. Y ahí tienen un montón de cosas que explicar ustedes y yo varias preguntas que hacer. Y ahí arreglamos si es que hay algo que arreglar. Bien, entonces, bajo la misma perspectiva que hemos estado comentando en relación a la población, si esta es muy grande, además de aumentar todo lo que ya habíamos comentado, para disminuir mis problemas, necesito una representación, pero que sea representativo. La palabra, ¿no? No es porque a mí me da la gana, o me parece, si mis sujetos de estudio son 500, me parece que debería yo estudiar 100 y ya. No, no es así, ¿no? Por consiguiente, lo que tengo que hacer es tener claridad de mi unidad de análisis. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Qué precisiones son? Que además también saber cómo se va a recolectar los datos. Cuando se hace una tesis, generalmente es el mismo investigador que recolecta los datos.
cosa que metodológicamente no es correcto, pero es, digamos, no es una falta grave, ¿no? Tampoco se les puede pedir a cada uno de ustedes que para recolectar datos tengan que conseguir encuestadores, personas neutras que hagan el levantamiento de datos, que es costoso, ¿no? Es costoso, ¿no? Y es el mismo investigador que hace este rol, poniendo, pues, digamos, una exposición a aumentar los sesgos. Pero eso es manejable. El hecho es que, partiendo de mi población, si es lo suficientemente grande, yo decido tener una cantidad de personas más pequeña, para lo cual, lógicamente, habré utilizado mis inferencias estadísticas. Como les dije, hay la fórmula o las fórmulas, pero también hay el software o los software a través de los cuales yo podré hacer este estudio para llegar a lo que estoy buscando. Dicho de otra manera, si yo tengo una población o un universo determinado, como es grande, defino una cantidad más pequeña, pero que sea representativa, y de cada uno de ellos, pues la muestra estará conformada por mis unidades de análisis o unidad estadística. Y la forma del cálculo, así como principalmente la manera como voy a yo analizar estadísticamente, como ya hemos revisado, dependerán principalmente de sus características. Y esas características están en las variables. Toda esta lógica ya la conocen, ustedes la manejan. Además, hemos ido revisando todo esto. De ahí viene la muestra, ¿no? De la población, que es la totalidad. De allí saldrán las unidades de análisis. Y de las unidades de análisis se deducirá finalmente la muestra, que será la cantidad definitiva de sujetos de estudio, ¿no? Estos sí son los verdaderos sujetos de estudio. Aquí se levantará la información. Los datos salen de allí. Bien, también quería comentarles este término, el marco muestral, porque con cierta frecuencia, sí, ustedes van a ver población, población, muestra, muestra, muestreo, población, muestra, muestreo, pero eventualmente van a leer el marco muestral. Parece no ser exactamente lo mismo. Bueno, es casi lo mismo, pero tiene su detalle. Y eso es lo que queremos revisar. Miren, es la agrupación de las unidades de, de muestreo, de las unidades de análisis finalmente, que podrían ser listas, ¿no? Podría ser una relación, podría ser un mapa, podría ser un esquema, puede ser una nómina, puede ser la lista de pacientes hospitalizados, puede ser los pacientes a quienes se les tomó el hemograma, etcétera. En otras palabras, es una relación, es un conjunto de personas. Por ejemplo, quizás para aclarar un poco más.
Si voy a hacer un estudio sobre la percepción de la calidad, quiero saber qué piensan los pacientes con respecto a la calidad de atención de mi servicio. Bien, entonces, ¿qué necesito para ello? Necesito la lista de los pacientes. Si no, ¿a quiénes les voy a preguntar? Pues, entonces, esta lista es el marco muestral. A eso se refiere, donde están todos los elementos muestrales. Eso quiere decir este término. También quería hacer una aclaración con ustedes con respecto a dos palabras, a la palabra censo y a la palabra muestra. Bueno, la palabra censo, como ustedes recordarán por el curso de epidemiología, porque el curso se llama Epidemiología y Demografía en Salud. Así se llama el curso en nuestra facultad, ¿verdad? Entonces, el censo no es otra cosa que una palabra de uso en demografía. Entonces, no es exactamente un uso de investigación científica, pero no es raro encontrarnos con la tentación de hacer un censo o con los resultados de un censo. Bueno, la intención de esta lámina y de la siguiente, me parece, es solamente tener claridad de estos elementos, ¿no? Para que no sean un elemento de confusión para nosotros. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, 4 elementos generales que se pueden, a los cuales nos enfrentamos en gran parte de las investigaciones. Si es una población pequeña, yo prefiero hacer un censo rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a hacer una investigación en los alumnos de la Facultad de Medicina o de la carrera profesional de medicina del octavo y noveno semestres, pues no necesito hacer un estudio poblacional. Simplemente necesito saber cuántos están matriculados y cuántos asisten y listo. O entro a la clase y cuento y ya está, porque es muy pequeño. O, pero si tengo una población variable, por ejemplo, si ustedes van a hacer ya en la misma universidad, pero el estudio no solo van a hacer en la carrera de medicina, van a hacer también en economía, y van a hacer en derecho, y van a hacer en ingeniería, y van a hacer en turismo, a pesar de que todos son estudiantes, pero hay una variabilidad. Allí ya entro en otro nivel de cálculo de sujetos de estudio. O en los ensayos destructivos. Bueno, esto los he mencionado para que lo trajo porque no se hacen en medicina, en ciencias de la salud en general. Un ensayo destructivo consiste en destruir al sujeto de estudio. ¿Mm? Eh, por eso es que no se hace en medicina. Se hace generalmente en ingenierías, ¿no? En ciencias, en matemáticas. A ver, supongamos que los ingenieros hacen una investigación sobre resistencia de materiales, resistencia de columnas, digamos, de un edificio. Pues llega a circunstancias extremas en las cuales para medir la resistencia de esa columna, es tanta la presión que ejercen que la columna estalla, ¿no? Se rompe, se destruye. Y ahí hacen sus mediciones y sacan, por supuesto, sus conclusiones de la investigación que han hecho. Pues para ellos es válido, para nosotros no. Solo por eso pongo el ejemplo para ver que ahí usualmente se hace un censo y para que sepan ustedes si eventualmente leen en algún momento un ensayo destructivo, automáticamente sepan que no se trata de seres vivos. Imposible.
Y en poblaciones muy grandes, lógicamente, tengo que hacer un muestreo. Esto significa que hay mayor costo y por consiguiente hay mayor tiempo. Como les comentaba, el censo pues es una herramienta demográfica que consiste en el recuento de individuos. Eso yo creo que ustedes ya lo sabían. En estos individuos se harán observaciones, que en realidad no es una investigación. ¿Qué, qué es lo que se quiere lograr con el censo? Una medición del número de personas y ahí quedó. Bien, esto sería un pequeño ejercicio. Si hago un estudio sobre el perfil de los estudiantes y egresados de medicina en los últimos 2 años, ¿qué cosa es? ¿Un censo o un muestreo? Si hago un estudio sobre el perfil socioeconómico de los docentes de entidades públicas, ¿qué es? Si hago un estudio para identificar la demanda de servicios de salud, ¿qué es? En el primer caso, hago un muestreo, en el segundo solamente un censo y en el tercero, lógicamente, hago también un muestreo. Bien, a partir de aquí, hasta finalizar nuestra conversación, voy a recordar algunos conceptos básicos de manejo de población y muestra. Los tres primeros ya los hemos dicho, rápidamente los voy a volver a pasar. Y los siguientes sí tenemos algo más que comentar. Incluso algunos de ellos he ampliado más láminas para poder explicarlas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, universo, ya sabemos qué es. Población también. Muestra también, pero las voy a volver a revisar muy rapidito. ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un estadístico? ¿Qué es una varianza poblacional? ¿Qué es una inferencia estadística? ¿Qué es el error muestral o tolerancia al error? ¿Y qué es el nivel de confianza? Estos son conceptos que debemos tener claridad y justamente en lo que queda de la conversación de hoy voy a eh, o revisar estos conceptos. Ya saben que el universo es la totalidad de unidades de observación. También ya saben que la población son todos aquellos que van a ser medidos o que asuman un valor. Y ya saben que la muestra es un subconjunto más pequeño cuya principal característica es que sea representativa de la población. Hasta ahí ya hemos visto hoy. Sin embargo, un parámetro. En vista de que el parámetro necesita un poco más de ampliación, de acá a 2 o 3 láminas vamos a volver a ver el parámetro más ampliamente, pero en todo caso, inicialmente podríamos decir que un parámetro es una medida estadística, en realidad es una medida matemática, es un dato representativo. Este dato representativo quiere decir que es un referente, es un referente que se obtiene de una población. Son las conclusiones obtenidas de una población y que se toman como referente, basadas en medidas estadísticas. Ese es un parámetro. Y el dato estadístico es la medida que nosotros vamos a obtener, pero que
nos permite hacer una estimación del parámetro, ¿no? O sea, para nosotros tener este referente, previamente hemos debido obtener un dato estadístico. Ese dato estadístico nos da un resultado y ese resultado nos sirve como un referente que a su vez se llama parámetro. La varianza poblacional. Bueno, la varianza se llama varianza porque es variable, así como la variable se llama variable porque hay variación de las características, ¿no? La varianza poblacional es una medida estadística, ¿no? Que nos va a determinar si la población es homogénea o no, o es heterogénea. Y eso es un dato importante para nosotros, para el investigador, ¿no? Porque si tienes una población uniforme, estándar, es mucho más fácil generalizar, mucho más fácil interpretar los resultados, etcétera. Pero si tienes una población diversa, pues es más complicado también sacar los resultados y las conclusiones. La inferencia estadística es la manera a través de la cual nosotros vamos a sacar de la muestra una conclusión respecto a la población. A su vez, también es la manera como de la población puedo yo calcular una muestra. Es, una, es un concepto de ida y vuelta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos permite ese tipo de medición. El nivel de confianza, todos ellos vamos a ampliarlos un poquito más inmediatamente. Eh, no es otra cosa que en qué medida mis resultados reflejan la realidad. Es decir, en qué medida mis resultados son verdaderos. ¿En qué medida? Ese es el detalle del nivel de confianza. Bien, error. Error muestral, básicamente. Los otros son sinónimos. Pues tenemos hasta 3 tipos de errores, que también los vamos... Con esto vamos a terminar hoy. Que pueden ser controlados y manejados para tener mayor nivel de confianza. Estos dos juegan, ¿no? Es decir, a mayor error, menor nivel de confianza. A mayor nivel de confianza, menor error. Bien. Como les dije, vamos a ampliar algunos de estos términos. Y uno de ellos que vamos a ampliar es el parámetro. Bien, el parámetro proviene, como habíamos dicho, de un valor numérico. El detalle que este valor numérico es pues una cifra representativa, como les decía. Es una cifra representativa que me va a permitir, bueno, modelizar, más que modelizar, diría yo, esta cifra representativa me va a poder, voy a poder usarla como un referente. Porque ya es producto de un estudio matemático, ¿no? Entonces se convierte en un referente, en un comparativo, en un
Sí, un estándar. También podría ser, sí, un estándar. Que puede ser variable, ¿no? Sí, sí. El detalle de ellos, como dice la lámina, es que puedo manejar un número alto de datos, porque voy a tener un referente con el cual comparar. Entonces manejo más rápido. Esa rapidez de un número grande de datos me permite ver eso, un panorama general, ¿no? Entonces puedo hacer comparaciones y puedo hacer predicciones. Por ejemplo, vamos siempre a un plano más comprensible. En los exámenes, todos ustedes han sacado notas altas y muy altas, considerando que se prueba de 14 a 20. ¿No? Tenemos una calificación en la escala vigesimal, cuyo valor mínimo de aprobación es el 14, la nota 14. Bueno, de ahí yo podría sacar un parámetro. El parámetro justamente es el reflejo de la estadística de esas notas que ustedes han tenido. Entonces, si yo hago un promedio, veo de que la mayoría tiene un promedio de 17 de nota, haciendo un promedio. Para mí se me convierte en un parámetro. Esta cifra representativa, como dice en la teoría, que la mayoría de la población, o sea, ustedes, tiene, me permite hacer una comparación entre los que tienen más nota y menos nota y me permite hacer una predicción. Y la predicción es que, como se los dije, vuestros proyectos van a estar muy bien hechos. Esa es la predicción. Si yo he sacado una nota alta en el examen, debo tener un proyecto bien hecho. Es lo más, es una predicción elemental. Y eso lo vamos a ver justamente a partir del lunes próximo. Es algo así, el uso de un parámetro. Entonces, a partir de ese parámetro, puedo tener una perspectiva, como por ejemplo, bueno, a la mayoría de los alumnos del curso de tesis les gusta la investigación y manejan la investigación, por eso tienen notas altas. Esa es una perspectiva. Y podríamos ir sacando varias cosas, ¿no? La media aritmética, la desviación estándar, etcétera. Y seguir utilizando el parámetro como lo hacemos cotidianamente. El paciente está evolucionando de acuerdo a los parámetros esperados. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, va a depender de qué cosa es lo que tiene el paciente. Y fíjense, ¿no? Cómo se extrapola. Si yo quiero saber cuáles son los parámetros de la evolución clínica del paciente, necesariamente tengo que saber cuál es su diagnóstico. Entonces el diagnóstico se convertiría en el equivalente del objetivo en investigación. ¿Se dan cuenta? Es una lógica, ¿no? Es una lógica que hay que saber manejarla. Por otro lado, un parámetro no es fijo, pues. Bueno, acá dice es un valor fijo, pero en un momento dado. O sea, en concreto, no es un valor fijo. Solo en un momento es un valor fijo, ¿no?
y luego deja de ser fijo porque las circunstancias cambian. Bien, un dato estadístico. ¿Qué cosa es un dato estadístico? Ya lo hemos conceptualizado, pero vamos a abundar un poquito más, ¿no? Son valores numéricos, por supuesto. Un dato estadístico es un valor numérico, pero que refleje una relación significativa. Tiene que demostrar una congruencia, si no, no tiene valor. ¿Mm? Tiene que ver, por ejemplo, entre sus notas y sus notas del examen y la calidad del proyecto que presenten, tiene que haber una relación significativa. Eso es lo esperado. Bien. Entonces, un dato estadístico es una expresión numérica que sale de las observaciones a los sujetos de estudio. Claro, es tan elemental deducir ello, pero que académicamente tenemos que escribirlo. ¿Sí? Representan pues a las características medidas de esta población. Y también representan las modalidades de las variables. También eso es un dato estadístico. Por ejemplo, en este 1, que ustedes ya saben que es una etiqueta, que representa a la variable femenino, que es una variable cualitativa, 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 dicotómica, es un dato estadístico también. Entonces, va a depender cuál es la interpretación que yo dé al número que va a ser un dato estadístico. O es el resultado del conteo, de la medición, o es simplemente la representación de una variable. Eso es lo que hemos querido decir, ¿no? Entonces, como han visto, como ustedes saben, hay datos dicotómicos, politómicos, los datos numéricos, ni qué decir. Bien, en cuanto al nivel de confianza, que es otro de los conceptos que hemos revisado, de igual manera, es necesario entender, porque dependiendo de este resultado, yo diré, mi resultado es verdadero o mi resultado es falso. O en qué medida no es, bueno, es falso o no es verdadero. Por consiguiente, es una probabilidad, ¿no? El nivel de confianza es una probabilidad que represente una realidad, ¿no? Entonces ahí utilizamos usualmente estos niveles de confianza que también hay que determinarlos estadísticamente o matemáticamente, lo cual es más o menos algo así. Wow, no, no está tan perfecto. Supongamos que está bien. Si esta es la distribución de nuestra población, en el interior se supone que está el 95% de las mediciones. Ese es el intervalo de confianza. Es decir, que
estos serán verdaderos, pero en vista de que estas líneas siempre serán paralelas, como ustedes saben por sus estudios de matemáticas, aquí hacemos un corte y completamos al 100%, porque se supone que la población es del 100%. Aquí tengo el 2.5% y aquí tengo el otro 2.5%, que se supone que estos son los falsos. Es decir, aquí tengo el 5% restante. ¿No? Entonces, ese es nuestro nivel de confianza. Y eso es lo que tenemos que calcular. O sea, estadísticamente tenemos que precisar nuestros datos a que así se comporte, ¿no? Bien, los errores. Nuestra conversación ha llegado hasta aquí. Tenemos tres tipos de errores, básicamente. El error aleatorio, el error muestral y el error sistemático, que será motivo de una siguiente conversación. Bien, hasta aquí hemos hecho el comentario de hoy y yo quisiera pedirles que revisen sus proyectos para poder ya revisarlos a su vez. Y ahora pasaremos a las